Aquí estamos ya, pues, hombre, con Hernán. Hernán, ¿cómo te ha ido? Qué rico verte, hombre, de nuevo. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? ¿Aló, aló? Creo que tienes problema ahí de señal, Hernán. ¿Aló? Bueno, mientras tanto sigo saludando. Luis María, Elemental. Hola, Hernán, ¿cómo vas? ¿No me escuchas? Ustedes me están escuchando, supongo bien, pero creo que lo de Hernán se está pausando mucho. Vamos a ver si de pronto ya logramos superar esto. Hola, aquí te Alejo, estoy buenas escuchando. noches, ¿cómo estás? Ahora sí te empecé a escuchar, pero creo que tienes algún problema con la señal porque se te está cortando. Yo quiero preguntarle a los que están por aquí, ¿me están escuchando bien a mí? Sí, me dicen que muy bien. Creo que el problema es más de conexión tuya allí. Yo los estoy viendo perfectamente, parece que ustedes no. Si quieres, vuelve a salir y vuelves a solicitar la entrada a ver si de pronto de esa manera lo podemos lograr. ¿Te parece? Vamos a ver si Hernán nos está escuchando aquí. Hola, hola. A mí me escuchan bien, pero veo que a Hernán no lo escuchamos de manera adecuada. Esperemos a ver si él logra. Si me escuchas, Hernán, vuelve a salir y vuelve a entrar. A ver si de pronto logramos hacerlo. ¿Sí? Hola, hola. Déjenme, yo miro a ver si de pronto lo podemos mirar de otra forma a él. A ver, yo veo. Vamos a ver. Sal, Hernán. Y vuelves a entrar. Vamos a ver. ¿Me escuchas, Hernán? Bueno, estas son las cosas de los lives que generalmente nos llevan a que tengamos que a veces tratar de organizar temitas técnicos, pero vamos a ver que ya nos vamos encontrando muchos más acá. Hernán, ¿me escuchas? Vamos a volverle a poner aquí un mensajito. Ok, aquí me dicen que Hernán va a cambiar de celular, perfecto. Vamos a ver si cambiando de celular logramos hacerlo. Eh, sí, porque creo que el problema es ahí porque se detiene su imagen. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto les voy contando. Estábamos viendo con Hernán que la vez pasada nos quedaron muchos temas en el tintero y yo creo que este tema sigue siendo por lo menos medio misterioso para muchos de nosotros y creo que vale la pena que profundicemos un poco más, ya que encontramos conocimientos serios. A ver, le voy a enviar la invitación a Hernán, a ver si de pronto. Aquí está. Yo le envío la invitación a él. Ahí, Hernán. Ay, espérate un momentico, cambiamos la... Listo. Bueno, ahí sí. Bueno, parece que ahí sí, Alejandro, muy Perfecto. buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios, laborando mucho, Qué con rico. muchísimas Bueno, cosas. ya te voy a confesar que ya no, ni siquiera rebajo kilos cuando estos lives nos ponen problemas al principio, porque ya los rebajé todos al principio. Hacía mucha fuerza, pero bueno, no, sabemos que son cosas naturales que Son ocurren cuestiones en de la este tema. tecnología. Sí, 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 es de ese tamaño. Bueno, Hernán, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar de nuevo esta segunda parte de nuestra conversación porque se nos quedaron muchos temas en el tintero la vez pasada
y la verdad estoy muy contento de que podamos volver a sentarnos a compartir este espacio. Yo creo que hay cosas muy interesantes por discutir y, como dicen los dermatólogos, al grano. ¿Sí? Listo, claro que sí. Antes de mandarte a ti por la invitación nuevamente. Lo primero que te quiero preguntar, hombre, a Hernán Toro, que para quienes de pronto no estuvieron la vez pasada, es un grafólogo, científico, también numerólogo, en fin, este hombre es más estudioso. Numerólogo nace, ojalá. Numerólogo no, bueno, bien. No sé de dónde me saqué ese dato yo, aquí me chiviaron mal, entonces, bueno, corrijo esa parte, pero lo que sí es muy claro es que nos hablaba de una grafología científica distinta a muchas cosas de pseudociencia que se han dibujado a través de la grafología, ¿no? O a nombre de la grafología. Y por eso me parece importante hacer una vez más énfasis en eso, Hernán, porque yo creo que vale la pena que la gente que nos está escuchando sepa de tu formación así muy sucintamente, muy claramente, muy en pocas palabras, porque algo lo dijimos la vez pasada, pero porque además te quiero escurrir en otros temas. Claro, Alejandro. Mira, la grafología científica como tal es un soporte que se maneja para las ciencias de alto nivel, que digamos así, se maneja desde la escuela europea, específicamente la mía, la alemana, y es la forma en cómo nosotros podemos identificar desde el cerebro cómo funciona nuestro cuerpo y cómo está estructurado el comportamiento del humano, sin determinarse como un parámetro analítico, porque nosotros no hacemos análisis de letra, que es lo que, digamos, acá en América Latina se determina como análisis o grafología analítica, porque realmente nosotros lo que hacemos es que manejamos un contexto desde el cerebro. O sea, para la ciencia los seres humanos no escribimos en rayas, escribimos en puntos, y esos puntos se determinan como secuencia y frecuencia, que era lo que hablábamos en la isla anterior. Entonces, la secuencia es todo lo físico, la frecuencia es la que maneja todo lo neuroreaccional, es donde están estados de ánimos, emociones y todo esto. Entonces nosotros lo hacemos a través de 4.737 fórmulas matemáticas y 14.834 algoritmos. Así es como la ciencia tiene determinado y parametrizado el cuadrante estructural del cerebro. Bien, ahí me quiero pegar ya de entrada. Hay una cosa que no me aguanto la curiosidad de preguntarte, hombre, Hernán. Uno ve un trazado y ve aparentemente una línea, y ya nos explicabas la vez pasada de que no escribimos por líneas, sino por puntos, pero ¿cómo el ojo humano logra captar unos puntos? O cómo tú hablabas de que tienes una memoria fotográfica, y yo digo más una memoria o una visión fotográfica que es capaz de descomponer esos puntos, o cómo es eso, hombre, que no alcanzo a descifrarlo. Lo que pasa es que, pues empecemos porque mira la calidad de lentes que yo tengo y porque gracias a Dios tengo las posibilidades económicas de tener unos lentes medianamente respetuosos, por llamarlo así, pero si no, mis lentes serían de este grosor. Si yo hago esto, inmediatamente se distorsiona todo. No. Lo que pasa es que el cerebro tiene la habilidad de potenciar los efectos de necesidad que el humano identifica. ¿Qué significa esto en español? Las personas que no tienen la posibilidad de ver agudizan el oído, agudizan el tacto, ¿ya? Correcto. En el caso de nosotros los científicos de línea, lo que hace el cerebro es generar un efecto de secuencia de memoria para poder profundizar el enfoque del trazo. ¿Listo? Okay. Que incluso yo a mis alumnos de grafología básica les enseño cómo se diferencian esos puntos desde la entrada y la salida. Por cierto, saludos, que yo sé que por ahí hay varios de los que están terminando en estos momentos la grafología básica. Entonces, no es que se genere, digámoslo así, es que se dilate la retina, la pupila genere un lineamiento de cuadrante, no. Es que el cerebro adquiere la destreza, la habilidad, como el que lo hace la persona que conduce carro, como, digamos, en el caso tuyo, las líneas de lo que son los parámetros de diagnóstico y todo lo que es ese mundo maravilloso que tú manejas. ¿Listo? Si se lo pusiésemos a otra persona en estos momentos que tuviera un lineamiento clínico, sin demeritar pues ningún tipo de área, sería muy complejo para esa persona tener toda la capacidad y trayectoria que vos has adquirido por medio del estudio y por la forma en cómo tu cerebro lo enfoca. ¿Vale? Okay. Bien. Por eso se tiene que tener muy presente de que el cerebro como tal tiene multicapacidades, pero nos enseñaron a generar multibloqueos.
por llamarlo de alguna manera, en la estructura de la pieza. Cualquier persona podría entrenarse para ver esos puntos que tú ves. Cualquier cerebro. En el momento, digamos, eso es un proceso. Sí, se puede entrenar. ¿Qué pasa, Alejandro? Que cuando ya es un parámetro, digamos, de un enfoque científico, te voy a poner un ejemplo. Y lo hemos intentado con varios médicos, lo hemos intentado con varios neurólogos, donde ellos me dicen, Hernán, es perfecto, yo entiendo el cerebro, la funcionalidad y todo el cuento, pero cuando llegan las matemáticas es donde yo me chocleo, porque vos me decís, es que en el primer cuadrante, en el vértice 17, la fórmula 1272 es la que indica cómo está funcionando el conducto renal izquierdo. Sí. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que estoy haciendo en estos momentos con mi grupo de trabajo es que le estoy mostrando cómo el trazo tiene una incidencia en los parámetros del comportamiento, porque ellos no ven salud, en la grafología básica no ven salud, ellos se están enfocando para grafología pericial, o sea, comportamiento, línea de reacción y parámetros delictivos, o sea, cuando una persona está mintiendo, tiene una línea de consumo por algún tipo de sustancia psicoactiva, cuando se ha cometido un delito o cuando hay una intencionalidad en el proceso. ¿Listo? Que acá se maneja por unos lineamientos, digamos, de medicina legal, hay algunos peritos grafológicos, pero acá no hay ciencia de pericia grafológica. Acá hay incidencia por la abogacía, por el derecho. ¿Listo? Bien. Que se determina como una herramienta. Ok. Yo me pongo a pensar, a ver, es que me quedó sonando poderosísimamente aquello de los 14.834 algoritmos. Y eso a mí me parece súper interesante porque desde hace un buen rato nosotros en Sintergetic estamos buscándole la pista a cómo el cerebro realmente se puede modificar con música, con notas musicales, con tonos específicos que en realidad yo creo que equivaldrían a esos algoritmos que tú estás mencionando, y eso significaría ni más ni menos que estamos encontrando un orden muy exclusivo y muy claro para que finalmente cada área específica del cerebro esté en relación. Nosotros diríamos con una nota musical, tú con un algoritmo, y probablemente ahí encontraríamos la forma de armonizar de nuevo, como cuando uno, por ejemplo, afina un instrumento y genera un acorde en la guitarra, por decir algo. Entonces, de esa manera podríamos también no solamente diagnosticar, sino también tratar ese desorden que se encuentra. Sí, es que mira, Alejandro, por decir algo, nosotros como tal, desde lo que es acá en América, para la gente esto es totalmente nuevo, la gente lo confunde con esoterismo, la gente lo incluye en el lineamiento de lo que es lo holístico, claro. Pero es como lo aprendemos nosotros, desde la ciencia no tiene puertas, la ciencia tiene puentes, ¿sí? Entonces, uno de los primeros grafólogos de estructura a nivel de la humanidad fue Leonardo da Vinci. Platón fue el precursor, pero da Vinci, incluso lo que tú estabas hablando, hay una estructura que se llama la hiptodoma, y esto ocurre, es que la forma en cómo está diseñada la Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿sí?, tiene unos paralelos como un pentagrama, que donde hay unos puntos específicos donde él dibuja, se construyen unas melodías que generan una incidencia de capacidad reaccional en el cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro actúa por tres vectores. El primero, la luz, porque el cerebro, cuando hay un factor de incidencia, un pensamiento, una reacción positiva, un momento de lucidez, o lo que llamamos nosotros cuando las personas despiertan en determinadas horas de la madrugada, se llaman momentos de brillantez, es donde los seres humanos deberíamos aprovechar esos 4.2 minutos donde el cerebro genera una lucidez total, o sea, donde abre el espectro que hace la conexión con la glándula pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Pero a nosotros eso nos despierta, o sea, nos despierta la grandeza, y nosotros le volteamos el codo y nos le echamos la cobija encima. Porque es lo que nos han enseñado. Qué maravilla, ¿sí? Eso. A mí me preguntan, ¿usted cómo hace para levantarse a las 4:15, 4:17? Yo, primero, porque mi esposa me ayuda. Pues ya yo tengo la disciplina, pero es porque el cerebro a usted impulsa. O sea, yo a la gente le digo, no pierda cuando su cerebro le hable al oído. Cuando el cerebro le hable al oído. Sí, señor, porque es que así como la mente le habla en negativo, el cerebro lo llama en positivo. Yo no Entonces, quiero que no quiero que nos pase nada, Hernán.
4.2 minutos, creo que fue que dijiste de luz. Eso, 4.23. 4 ¿eso con qué se come? El cerebro genera un momento de brillantez Sí. de 4.23, o sea, 4 minutos 23 segundos. El cerebro cuando te despierta tiene un rango de lucidez. Incluso ya muchas personas tienen el dato, se sientan, tienen una libreta al lado y resuelven el conflicto de una semana o la situación que no han podido resolver ahí. O sea, el cerebro le limpia todo, como se dice, limpia el parabrisas y le dices, este punto, este punto, este punto y este punto. Punte y resuelva. Sigamos. Como quien dice, Así va a esos ser el cerebro 4.2 minutos son de aclaramiento del cerebro, de limpieza. Lucidez. Ok, perfecto. Lucidez y brillantez, lo determinamos desde la ciencia. Me encanta que eso. cuando se empieza a perfeccionar los parámetros de disciplina del cerebro, Alejandro, Sí. eso se siente. Entonces ya no son 4.23, sino que son 8.46, hasta llegar a un rango que pues ya sí se tienen que tener unas características cerebrales muy marcadas o un entrenamiento cerebral bárbaro, donde la persona básicamente en un momento de concentración lo que hace es que genera un factor de aislamiento de lo que nosotros llamamos tormentas negativas o disturbios cerebrales que los produce la mente. Al momento de levantarse. Sí, o sea, cuando el cerebro te coge limpio, que te despierta, pasa así. Pero cuando tú adquieres la destreza, tú lo que haces es que generas un factor de conducta cerebral, no mental, que te permite generar esquemas de solución. O sea, lucidez constante. A ver, yo creo que eso es algo parecido a lo que nosotros insistimos mucho de sembrar un pensamiento semilla al momento de acostarse o realizar esa pregunta que tú tienes para que el subconsciente empiece a trabajar y justamente en algún momento, supongo que es eso que tú llamas momento de lucidez, recibamos esa respuesta y es como si ese campo cuántico conspirara para que las cosas se den y empecemos a entender y a recibir la respuesta que estábamos esperando. ¿Es correcto eso? Mira, Alejo, te voy a explicar. Realmente todo se puede fundamentar desde un contexto de teoría. Digamos, en el área de ustedes, por eso la ciencia no se cierra a nada, absolutamente a nada. O sea, en lo que ustedes construyen de ese pensamiento semilla, es lo que ustedes le están diciendo desde la mente, vamos a generar un efecto. Ok. ¿Listo? Sí. Cuando la persona genera el contexto de su capacidad cerebral, o sea, cuando va adquiriendo la destreza, la conducta y la interacción de la mente con el cerebro, porque hay que hacer una claridad, la mente es el lado negativo, el cerebro es el lado positivo y el de control, pero los dos pueden llegar a conciliar. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Sembremos ese pensamiento positivo. ¿Listo? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro va adaptando. ¿Listo? Entonces mira qué tan positivo es, porque pues yo creo que más tú que yo sabemos que eso es un proceso, lo que es generar esa siembra, hasta que el cerebro le dice a la mente, listo, te creo. ¿Sí? Entonces ahí no es como, digamos, tú lo mencionabas, conspira, no, es que el cerebro hace un pacto dentro de lo que es tu necesidad de encontrar con la capacidad de procesar. ¿Sí? Entonces ahí se juntan y la mente, infortunadamente, viven en el mismo espacio, pero no son el mismo. La mente y el cerebro son diferentes, ¿vale? Entonces, desde allí, lo que uno hace es, con esa necesidad y esa característica de cambiar el esquema, que es lo que hacen las personas con efectos positivos, ¿sí? Entonces, la mente le dice, siempre un pensamiento positivo. Y entonces la mente te dice a vos, pero positivo es qué. Claro. Pero positivo es levantarte a las 10 de la mañana, no, positivo es levantarse a las 4:30, no, qué pereza. No, es que no. Mientras que el cerebro, cuando se genera la parametrización en el cerebro, ya lo que hace la persona es que no va a sembrar el sueño, no va a sembrar la idealidad, sino que la persona lo que hace es que despierta la conciencia desde el efecto cerebral. O sea, utiliza el pinealismo. Qué bien, qué bien. Eso ahí nos va metiendo en un campo bien interesante. Antes de que ahondemos un poquitico en ese tema, yo tengo otra inquietud. Mira, un trazado, yo creo que depende mucho del momento anímico en que
la persona esté, ¿no? Y a lo mejor traza más fuerte o más delgado o más grueso, con un énfasis, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿no estamos interpretando solo un momento en ese instante que estamos registrando el trazado? Es decir, ¿cómo haces tú para que a través de esos puntos tú digas esta persona tiene estas y estas características y no que correspondan a un momento específico de esa persona? Mira, Alejo, aquí vamos a tocar un tema que es un poco complejo. El cerebro no controla las emociones. El cerebro no tiene la berraca idea de dónde viene la emoción. Ok. ¿Listo? Mirándolo desde ahí. ¿Por qué? Porque la emoción hace parte del ser, de ese campo de energía, de esa conectividad que tiene el humano, de esa energía que es con el físico, porque el cerebro es físico. El cerebro lo único que utiliza es parámetros de interacción neuroeléctrica, secuencias electrofuncionales y conectividad de la red. Para de contar ahí. ¿Listo? Entonces el cerebro se demora 17.3 segundos en buscar en el cuerpo qué está generando eso. Como una especie de escaneo. O sea, sí, es un escaneo. Eso se hace cada 17 microsegundos. ¿Listo? Okay. Entonces, ahora te lo expongo así. Si yo te pregunto, Alejo, ¿vos cómo sabes que piensa tu esposa? Y vos me decías, nada, pues porque dentro del contexto es una compatibilidad, hay una característica de feromonas que construyen unas sustancias en el cerebro. Sí, listo. Pero entonces, maniféstamelo en el momento en el que vos no le estés queriendo. O sea, uno no puede decir, quiero ya y dejo de querer en 3 segundos. Entonces, no podemos determinar de que el trazo es un efecto de emoción. El trazo muestra el efecto conductual que provoca la emoción. Qué bien. ¿Sí? Qué bien. Entonces, una persona si escribe, Alejo, la persona puede estar triste, pero la persona a mí me muestra el antecedente de todo lo que ocurre en el cerebro sin necesidad de mostrarme la emoción. ¿Vale? Porque es que la emoción básicamente es un estado conductual. Okay. Yo a usted puedo decir, Alejo, estoy berracamente feliz, ¿sí? Pero mentalmente tengo un montón de torbellinos que lo que me están diciendo es que me estoy engañando. Y la mente me dice, estás equivocado. Okay. Entonces, por eso muchas personas construyen un evento de conducta emocional a un parámetro de incidencia física. Ahí es donde hablamos del efecto somático. O reacción psicosomática. Entonces, tú haces claramente una separación entre emoción, cerebro y mente. Eso estamos claros. Lo que pasa es que ahí es donde está la secuencia, lo físico, ajá, que son los puntos, la frecuencia, lo estructural intangible. Ya. Nosotros ¿sí? Decimos, Hernán, que el tálamo hace un movimiento como en parabrisas. El hipotálamo lo hace de atrás hacia adelante y la epífisis perpendicular de atrás hacia adelante. Eso. Y la epífisis o la pineal lo hace en 360 grados. ¿Sí? Sí. Ese tipo de llamémoslo así, osciladores del cerebro logran entonces, a través de esas 3 dimensiones, hacer ese escaneo del que estás hablando. Lo que pasa es que, mira, ustedes lo miden en ondas y en frecuencias, ¿sí? ¿Vale? Nosotros lo medimos en reacciones neuroeléctricas y parametrizaciones de espectro. O sea, cuando la hipófisis genera un efecto, para ustedes hace esto, ¿sí? Para nosotros hace esto. Ok. ¿Ya? Porque lo hacen eléctrico. Porque si tú mides la secuencia eléctrica, finalmente termina siendo una condición, una reacción, ¿vale? Entonces, las frecuencias actúan en ondas. La reacción eléctrica actúa en desplazamiento, pero ese desplazamiento va en puntos. Pero, como una secuencia binaria. Pero si es un desplazamiento, de todas formas son frecuencias, ¿no? Okay. Pero es igual. ¿Cuál es la diferencia que se presenta, digamos, como se mide a nivel de glándulas versus como se mide a nivel neuroeléctrico? Okay. Que la glándula genera un parámetro sí. En esta área y condensa energía. Sí. Como nosotros lo miramos, lo hace en el zigzag, que hace un escáner que mide milimétricamente todo el cuerpo. Eso es fantástico. Cuando lo muestra, entonces ahí es donde yo puedo identificar
está pasando esto en tal órgano, está generando este efecto, está esta distorsión, porque me muestra lo físico. Cuando pasa de la secuencia a la frecuencia, ya la frecuencia me muestra es el efecto de luminosidad del cerebro que genera la conexión con lo que tú estás hablando de la glándula pineal, el hipotálamo y la hipófisis. ¿Y todo eso lo puedes captar tú simplemente porque tienes esa memoria fotográfica o cualquier persona podría, entrenándose, llegar a eso? Es una norma científica. O sea, eso es como la ley de Newton, ¿listo? Sí. O como la ley Pascal. O como, bueno, voy a llevarlo un poquito más a lo actual. Los parámetros intraeléctricos de Tesla. Ok. Listo. Tesla fue el humano con contexto de genialidad que logró generar el efecto del cerebro a nivel de estructuras físicas. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque eso es lo que, o sea, digamos así, él construyó la forma de materializar la estructura cerebro a nivel de estructuras eléctricas, ¿vale? Okay. Por eso, sí. O sea, ese tipo es re genial. Sí. Pero cuando lo vemos a un efecto normativo, ese normativo no me dice a mí, no, es que si usted mide 4012, usted ese 4012 es lo que le está pasando en la articulación del ligamento cruzado. ¿Sí? No, o sea, eso no es así. Eso es esto y pasa aquí y eso mide tanto con tantas micras y la solución está a tantas micras. Wow. Entonces lo que nosotros hacemos es que con las otras 4 medicinas que yo manejo, la medicina tradicional china, la tántrica, la ayurveda y el tat-tat, lo que hago es buscar la forma idónea al paciente como tal para generar el efecto resultado. Bueno, hermano, entonces aquí sí estamos hablando de verdad de megamáquinas. Yo sé que así tienes el título de un taller que estás dictando y me encantaría, entre otras cosas, que nos contaras cómo estás realizando ese taller, quién puede asistir a ese taller, cómo es esto. Bueno, Alejo, mira, Megamáquinas es un taller que se ha dictado en diferentes países de forma física. Acá en Colombia hicimos Megamáquinas virtual porque nos cogió en pandemia. Y Megamáquinas es la forma adecuada de utilizar el cerebro. O sea, es desmitificar. Lo primero, y es algo que yo sé que tú haces porque tienes una capacidad cerebral, es salirte de los mitos. O sea, es digamos, el decir que si no es un medicamento el que te va a resolver, no es nada. No, o sea, esa vaina tiene una viabilidad, pero no. Entonces, ¿qué es Megamáquinas? Megamáquinas es lo que el cerebro a usted dice que es lo adecuado para vos. Megamáquinas es lo que demuestra a las personas que el miedo sirve como mecanismo de defensa, pero que a nivel de conductas no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en Megamáquinas? Megamáquinas básicamente le mostramos a la persona cómo adquiere su mejor versión a nivel cerebral en cualquier esquema. Eso significa entonces que Megamáquinas simplemente te enseña a usar el cerebro, no simplemente a leer un trazado o algo por el estilo, sino... No, en Megamáquinas no se ve nada de trazo. Okay. En Megamáquinas no se ve nada de trazo. Eso me encanta. Megamáquinas es la forma en como, un ejemplo, vos tenés una fobia, listo, pero entonces la fobia, lo que te dice Megamáquinas es que es una palabra construida desde un contexto de un temor que vos adquirís. Qué bien. Listo. Yo no te lo soluciono. Tu cerebro te va a dar la posibilidad de que vos identifiques cómo se genera. Hombre, yo quiero asistir a ese curso, Hernán. ¿Qué hay que hacer? Alejo, lo primero es que, pues, lógicamente las personas se inscriban físicos, o sea, de manera física hay 30 personas. O sea, hay 30 cupos, creo que hay como 7 cupos ya no más. Y lo segundo es tener la disposición. Ya quedan 6. Listo, 6, perfecto. Es más, Alejo, ese curso te lo regalo yo a vos. Uy, qué maravilla. Y vamos a regalarle un curso a las personas que estén aquí en tu live. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Me encanta eso. Entonces, ¿qué es esto? Megamáquinas es lo que te dice a vos, que muchas veces creemos que lo adecuado es lo correcto, pero terminamos haciendo lo correcto porque creemos que es adecuado. Es quitar eso. Ajá. 2, todos los seres humanos tenemos capacidades potenciales y a potenciar. Entonces, desde allí, lo que hace Megamáquinas es decirte a vos, es que no todos son Michael Schumacher, pero vos vas a ser la forma de ser el mejor diseñador de arepas de chocolate. Sí. O sea, es darle la conducta al cerebro
de quitar los temores a ejecutar. Ya. Vos te vas a pegar una encartada tremenda, Hernán, porque por aquí me están escribiendo por WhatsApp todo el mundo, yo quiero, yo no sé qué vas a hacer, pero ese problemita por fortuna lo tenés vos y no yo. No, para mí es un placer, Alejo. Lo que vamos a hacer es que las personas que están en este live ¿sí? Le digan a 2 personas más que nos sigan, que sigan a Hernán Toro Grafólogo, porque vos ya te sigue todo el mundo. Sí, entonces, seguir a Hernán Toro Grafólogo y que pongan cuando nos empiecen a seguir. Yo estuve en el live con Alejandro. Bien. ¿Listo? Bien. Él y 2 personas más. Okay. Y entre esas personas, las niñas encargadas de la marca van a hacer un sorteo mañana y ellas se encargan ya, o sea, lo que hagan de hoy hasta mañana a las 10 de la mañana. Excelente. Ya después de las 10 de la mañana cierran y entonces ellas tiran el sorteo, lo tiran público para que la gente vea que no es algo que simplemente Alejo dijo, vean, regálaselo a este. Ustedes ya saben la tarea que tienen. Empiezan a seguir a Hernán Toro Grafólogo, les dicen que estuvieron en el live conmigo y ahí ya estas chicas hacen la selección. ¿Sí? Perfecto. Exactamente. Bueno, hago paréntesis ahí. Sí, sigamos. Entonces, ¿qué ocurre, Alejo? Que cuando vos generas un efecto en tu cerebro, el cerebro tiene algo que se llama la secuencia, y esa secuencia el cerebro la construye en 21 días, que es el hábito, en 12 horas por interacción y en 72 días para sembrarlo permanentemente. Incluso es más adecuada que enseña a estudiar. De nuevo. Hola. Hola. Ahí se frena un poquito. Listo. Entonces, es la forma adecuada que enseñan los alemanes a estudiar. Estúdielo un día, cada 12 horas, por 21 días, para que a los 12 días, después de los 21 días, usted lo haga de forma permanente hasta los 72 días y que se quede en su cerebro. Ok, perfecto. Les aclaro aquí a algunos que me están poniendo el mensaje. Yo estoy en el live con Alejandro. No, esto se lo tienen que escribir a Hernán Toro Grafólogo, @Hernán Toro Grafólogo, para que él se dé cuenta que en realidad empezaron a seguirlo y que estuvieron en el live. Eso se lo escriben a Hernán. ¿Listo? Una cosa importante, Hernán, que yo creo que vale mucho la pena que profundicemos. Tú hablas de esos 5 tipos de medicinas que practicas y que, bueno, finalmente la medicina es una sola, creo yo, simplemente con herramientas diferentes y creo que en eso nos ponemos de acuerdo. Pero yo te menciono algo. Triglicéridos y colesterol, 3 fresas, zanahorias y moringa. ¿Qué te dices? 3 fresas, jugo de zanahoria y moringa. A ver, ¿qué es eso? Contanos a ver cómo es eso. A ver. Te voy a explicar. Los seres humanos no nos alimentamos para los órganos. Los seres humanos nos alimentamos para el cerebro. Eso. Y la vez pasada decías, un cerebro bien alimentado no se enferma. No se enferma el cuerpo. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, el cerebro coge las sustancias que tienen esa mezcla, porque es una mezcla de bases exactas. No es un poquito, un poquito, un poquito y un poquito, no, eso tiene los parámetros, ¿sí? Y eso lo coge y lo genera como estructura molecular. Ok. Vale. Esa carga molecular que nosotros construimos y que digerimos, el cerebro, desde los lineamientos de las papilas gustativas y la secuencia de reacción a nivel de las glándulas intrenáxicas, ¿sí? Que son unas glándulas que se ven desde el tantrismo, ellas lo que hacen es que llevan la información al cerebro. Y entonces le dice, esto tiene esta sustancia, esta sustancia, esta sustancia, esta sustancia. Esa sustancia, él la codifica y la envía al lugar donde se tiene que ejecutar el efecto para la mejoría. Entonces, ¿qué hace? Lo genera como una reacción hepática. Ok. ¿Sí? Okay. Que es lo mismo que hace la atorvastatina, la rosuvastatina, pero desde el contexto natural es construir una estructura molecular que genere un efecto natural, que es lo que hacemos las personas que somos fitoterapeutas. O sea, yo diseño productos y diseño estructuras moleculares con alimentos o con sustancias de líneas naturales para que generen en el cuerpo un efecto orgánico que
lleve una mejoría. Te voy a poner un ejemplo cualquiera. Digamos, nosotros tenemos un producto, que ese producto baja las cargas de glicemia, las baja de 270 a 110 en 20 minutos. Epa. Y está hecho de una fruta que somos privilegiados, que es el mangostino, o el mangostán, como lo conoce mucha gente. ¿Sí? Voy a decir los nombres, ahora no es que empiecen a fregar con que yo he hecho todo eso en una licuadora, no, eso no es así. O sea, tiene mangostino, tiene aloe vera, y bueno, o cristal de sábila, ¿sí? Y jengibre. Y tiene unas plantas originarias de acá. Okay. Que eso lo que hace es que la estructura molecular suma 100. ¿Vale? Cuando se genera ese consumo, el cerebro la identifica, la manda al páncreas y regula la secuencia. O sea, cada componente tiene una estructura molecular que suma y que genera ese tipo de... Y que hace un 100. Ok, qué bien, qué bien. Esto me parece hiper mega interesante, hombre. Eso me parece súper, súper motivador y yo creo que es que, hijo de pucha, si hay misterios por resolver aquí. ¿Cómo un trazado, hombre, Hernán, puede encontrar, por ejemplo, que alguien duerme con la abuela? Eso sí me despistó. Lo que pasa es que, mira, cuando nosotros nos acostamos a dormir, el cerebro nunca para, lejos. Eso lo tenemos clarísimo y vos sos experto en eso. Como ustedes lo miden en energía, el cerebro lo mide en interacción de reacciones físicas, ¿vale? Entonces vos sabes que nosotros segregamos feromonas y generamos todo un efecto de desintoxicación en la noche, ¿vale? Cuando una persona adulta, por eso no es bueno que los niños duerman con adultos que tienen cargas de toxinas. Claro. Cuando una persona adulta genera un efecto de sueño compartido con un niño, lo que él recoge en el día a nivel de toxinas, la piel lo devuelve para desintoxicar, pero como el niño está en un proceso de crecimiento, lo que hace es absorberlo. Entonces, ¿qué muestra el cerebro? Que hay una reacción invasiva a nivel de toxinas que se está adheriendo desde la piel, porque vos sabes que la piel respira, y que está contaminando determinado órgano. Okay. Y que en ese momento el cerebro, cuando lo generó, estaba en una reacción intraeléctrica del 62%. O sea, ese 62% lo que me dice es la persona estaba durmiendo. O la persona genera esto cuando duerme. Aterricemos esto. Supongamos que hay alguien que tenga, qué sé yo, un problema en su vesícula, por decir algo, por poner un ejemplo cualquiera. Sí. Eso lo podrías detectar a través de un trazado, por eso que hablaste de la secuencia y la frecuencia, ¿correcto? Esa secuencia y frecuencia alterada la podrías reponer, por ejemplo, con esto de la fitoterapia o con alguna de estas disciplinas que tú has estudiado. Y simplemente, si esa persona volviera a hacer luego el trazado, se vería corregido en ese trazado lo que al principio captaste. Y porcentualmente se ve la característica de la cual generó el cambio. Bueno, eso a mí me parece fascinante porque indica entonces que un trazado nos puede indicar si el paciente está evolucionando o involucionando. Así es, Alejandro. Es más, mira, en Europa, más que todo en Alemania utilizan el grafotriaje. Bueno. Sí. Entonces, ¿en Europa qué hacen? En Europa, las líneas de alto espectro o lo que se determina como factores funcionales científicos de la salud en Alemania, lo que hacen es que tienen un grafólogo funcional. El grafólogo funcional, ¿qué hace? Hace lo que hace un enfermero acá, que hace un triaje, te mide la presión y mide todo. No, allá lo que se hace es que se coge, la persona pasa, o sea, pasan el trazo en los datos de la persona y dice, esta persona tiene estas características. Entonces, ¿por qué se optimiza la línea de salud? Porque es que no tiene que ir a dar vueltas a generar un diagnóstico, sino que va directamente donde el especialista. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bien distinto a caligrafía por lo que están escribiendo allí, pues que es otra cosa completamente distinta, nada que ver. La caligrafía es... La caligrafía es la estética de cómo se construyen las letras y que con ella se hace un análisis grafológico-conductual. Ok, perfecto. Pero que no tiene un efecto de línea de ciencia, o sea, tiene un factor que como tal lo que hace es que mide el comportamiento o ciertas conductas del individuo. Okay. Pero si la persona es mitómana
si la persona tiene lineamientos de estructuras patológicas mentales o si tiene efectos de intencionalidad en el trazo, ese grafólogo no lo logra identificar. ¿Qué pasa, Hernán, con un bebé, por ejemplo, que todavía no está en condiciones de hacer un trazado? Hasta los 18 meses no se puede generar una medición, Alejo. Okay. De los 18 meses en adelante se genera curvografía infantil o grafología del trazo infantil. Rayones. ¿Por qué? Porque es que es lo mismo. Es como cuando vos llegas y coges y vos haces tu firma simplificada. Ajá. ¿Sí? ¿El niño qué hace? El niño genera una línea limpia, demasiado limpia, de cómo su cerebro está funcionando. Entonces allí necesariamente no solamente son patologías, allí son características de inteligencia, lineamientos de reacción sobre lo que son los parámetros de la capacidad del cerebro que ese infante está generando. Los lineamientos de incidencia a nivel de parámetros intrauterinos. Yo te voy a hacer unas preguntas. Sí. Los seres humanos, ¿cuándo nacemos? ¿O cuándo estamos en la estructura de un humano? Yo pienso que desde el mismo momento de la concepción. Alejo, como humano desde la concepción, como ser humano después del quinto mes de gestación. Porque al quinto mes de gestación el cerebro genera una conectividad neuroreaccional donde empieza a identificar entorno y factores funcionales de la matriz. ¿Sí? Por eso es la diferencia entre el calendario chino o el calendario oriental y el calendario occidental, porque ellos respetan el efecto tiempo por la línea de la disciplina. Nosotros somos mucho más inteligentes que los orientales, pero ellos son mucho más disciplinados que nosotros. Y ellos construyen para su quinta generación. Nosotros a los 4 meses con el negocio ya estamos quebrados porque no nos dio. Sí. Bueno, yo te pregunto, Hernán, a ver, uno podría decir que nos enfermamos cuando se enferma el cerebro. Nos enfermamos cuando el cerebro pierde el control por la ignorancia de la mente. Ah, joder, madre, eso barajámelo más despacio. El cerebro como tal, de la única forma que genera una distorsión es cuando él mismo se afecta. Ok. ¿Vale? Bien. De resto, el cerebro tiene la capacidad de generar efectos funcionales de sanación desde su limpieza. Ok, maravilloso. Por eso a nosotros nos enferma la conducta. Venga, hermano, pero entonces ahí sí la gente no me va a perdonar si yo no le pregunto a Hernán, hombre, ¿y entonces cómo limpiamos el cerebro? Primero, no generar contextos de teorías innecesarias. Lo primero. Lo segundo, no escuchar la mente negativa. Ajá. Lo tercero, no trasnochar. El trasnocho es perverso para el cerebro. Explícame un poquitico la primera. Contextos de teorías innecesarias. Mira, Alejo, vamos a mirarlo a un efecto básico. Miremos una cultura cercana que nosotros tenemos y es la cultura de los mayas. Ok. Una cultura totalmente aislada en la humanidad en todo lo que fue el lineamiento del desarrollo del ser, del desarrollo de incidencia de otras culturas y del efecto de multicaracterísticas. Multicaracterísticas es el atributo de lo que usted creía que le iba a generar un efecto resultado. Entonces desde allí viene la excepción. Y una de las características que generaban los mayas es que los mayas no pedían, los mayas daban gracias. Qué bien. ¿Sí? Entonces allí es donde miramos el efecto de que vos te enfermas más cuando generas exceso de pedir que cuando das gracias por lo que tenés. Ahí viene una pregunta muy interesante. Alguien le está haciendo aquí, Jennifer. Hombre, la gente que trabaja de noche, entonces, ¿qué pasa? ¿Alteran severamente su cerebro? Primero, generan una línea de equivalencia después de los 22 años a 3.17. ¿Qué significa esto? Que un año no sería de 12 meses, sino de 15 meses con 17 días. Entonces envejecen más ligero. Wow. Sufren de alopecia, tienden a alterar la secuencia digestiva porque son personas que no permiten de que su cuerpo tenga una línea metabólica real.
Sí. Sí, y que tenemos que tener, Alejandro, totalmente claro algo. Nosotros somos sujetos a alineamiento térmico solar. Ok, ok, Sí, porque acá son las 7 de la noche, listo, ok. pero en España no es esa hora. Nosotros estamos sujetos a la estructura de la energía solar y a los efectos termorreaccionales del área donde estamos. Me encanta Y el eso. que lo identifica es el cerebro. Bien. Por eso Ah, se presenta el síndrome SIROPS, ¿el síndrome? SIROPS o el síndrome del viajero, Ah, ok, ok. El jet lag. el jet lag en inglés. Ok, ok, bien. Alguien tiene un tumor de cualquier Sí, naturaleza. Tú lo sí. llamabas la otra vez algo así como alteración molecular, no recuerdo exactamente. Alternativos de estructura molecular. Eso, de estructura molecular. Esa persona, digamos que tiene un tumor benigno, supongamos que es de una glándula, la suprarrenal, ¿sí? Sí. Y obviamente en la medicina convencional le van a decir, hermano, usted tiene que operar, hay que sacar eso porque el mal funcionamiento puede llevar a esto y a esto. Por Sin efecto de llegar duda. hasta, perdón, Por efecto de duda. eso, sin llegar hasta allá, tú podrías decir, no, vamos a corregir la secuencia de eso y posiblemente ese tumor pueda remitir. Mira, Alejo, te voy a contar algo particular. Incluso el paciente estuvo hoy, un paciente de 90 años, una persona súper agradable. Sí, los hijos son unas personas maravillosas, incluso están muy relacionados con el ámbito de la salud. Entonces, él dijo, no friego más. Perfecto. Yo lo vi hace 40 días, fue que vi yo el amigo de Álvaro. 40 días. Y cuando le medí, él tenía un carcinoma de 3.17 por 1.42 en el área, a la altura del duodeno. Lo medimos hoy y lógicamente uno sabe que para la gente hay criterios de duda, esa vaina no es así, eso es pura carreta. Lo medimos hoy y con el tratamiento que se le está haciendo y con el efecto de alimentación que le di, salió 2.98 con 1.01. Cuando ellos sacaron y miraron, y entonces les dije yo, mira, es que aquí dice criterio de duda y dice esto y dice esto. Qué maravilla, qué maravilla. Ellos llegaban y cogían y se rascaban la cabeza y me decían, pero es que vos estás viendo punto. Y yo, no, básicamente tenemos que hacer esto, tenemos que mirar este efecto, vamos a utilizar el intraxinático de la guanábana con el procedimiento que les estoy haciendo con un producto que es un RCT de estructura de antioxidantes. Y ellos me decían, Hernán, es que a mi papá le encanta. O sea, mi papá genera estas características y se ve, o sea, se ve, y el viejo está. No, lo que pasa es que, no, sos vos, no, no soy yo. Es lo que el cerebro muestra, Ok. que desde el efecto orgánico reacciona. Tú, Lo que yo le digo a Alejandro, y disculpa, lo que yo le digo a la gente es, escuche el diagnóstico, pero no se vaya con el pronóstico, porque está comprobado que en el cerebro una mala noticia y una incidencia asociativa negativa vuelve al que sea. ok, ok. Tú me imagino que en ese curso virtual que tuviste que hacer en pandemia, veías un trazado por una pantalla y podías decir muchas cosas. Si yo te pongo en este momento una firma aquí en pantalla, tú puedes captar muchas de esas informaciones o no. Mira, Alejo, es más, si la persona coge, si vos coges y pones una firma, ¿no es cierto? ¿Yo qué voy a mirar en la firma? Yo en la firma voy a identificar las variables del trazo, ¿sí? Pero cuando nosotros lo ponemos sobre pantalla, en la pantalla se ven los píxeles, Okay, no se ven los puntos. Okay. ¿Qué se hace? Yo amplío la imagen y al ampliar la imagen ya sí me da para generar un efecto donde veo la secuencia y la frecuencia y me toca medir con el efecto de amplitud. Entonces es como cuando vos coges y vos en un microscopio estás viendo una alcena. ¿Listo? Okay. Eso dañó mi plan que tenía, que te iba a mostrar mi firma por aquí, pero bueno, está bien. Me encanta que te lo que pasa es que lo que se hace allá lejos es, por decir algo, y nosotros atendemos gente de línea internacional,
ellos no lo mandan por la plataforma del WhatsApp y lo que yo hago es bajarlo a un papel y en el papel ya lo identificamos como efecto. Qué bien. Una cosa importante, ¿cómo alimentar el cerebro? No solamente cómo evitar el daño Primero, con el trasnocho y todo eso que dijiste, sino cómo alimentar el cerebro. primero, buscar el alimento de los dioses, La miel. el cacao. Ah, el cacao. Bien. La miel es el elixir, o sea, mirándolo desde mitologías, la miel es el elixir de los semidioses, porque ellos no tienen acceso o no tenían acceso al cacao. Y lo que mucha gente desconoce es que el cacao es de origen colombiano, del tapón del Darién. Sí. Sí, la gente no debería consumir chocolate. No, chocolate no, cacao, porque el chocolate tiene leche, tiene grasas, Claro. cacao. Claro, claro. Incluso voy a tirar una cuña adicional. Nosotros muy próximamente, creo que está saliendo para el próximo año, nosotros tenemos una marca que es una marca con incidencia noruega que se llama ProLife. ¿Sí? Y eso va a llegar aquí a Colombia, pero va a llegar para efectos de alimentación para el cerebro en un cuerpo sano. Bien. Alguien que haya estado enfermo del cerebro, ya explicaste la vez pasada el Parkinson, no, el Alzheimer, no, pero alguien que tenga una, digamos que un inicio de alteraciones en su cerebro y empieza a adquirir la costumbre de comer cacao a diario, ¿puede garantizar alguna respuesta? No, porque es que hay que mirar qué alteración es. Ajá. Digamos, Alejo, por decir algo, en el cerebro. Si el cerebro está empezando a presentar alterativos de incidencias como una obstaculización o una obstrucción vascular, ¿sí? Sí. Lo que se tiene que mirar es, primero, que la primera herramienta para ayudarle al cerebro es la electricidad controlada. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que se mide sobre reacciones intraeléctricas cómo se puede generar el efecto. Y la gente diría, pues madre, es que no está muy lejos. Empezar desde los pies, desde la planta del pie. ¿Sí? Y no es con reflexo, sino que es con hand track. Y es ayudarle al cerebro a generar contextos de reacción eléctrica que se puede utilizar electroacupuntura. Pero es empezar a darle estímulos desde la planta del pie para que el efecto genere unas secuencias y la onda expansiva de reacción intraeléctrica ayude a mejorar eso, porque bien se sabe de que al cerebro no sube sangre, sube oxígeno. Eso lo podrías hacer con digitopuntura también. Exactamente. Perfecto, perfecto, bueno. Y ahí entonces, un momentico, porque se nos está escapando la pregunta y es, ¿qué más entonces le damos al cerebro para alimentarlo, para cuidarlo? Soñar bien. O sea, buen sueño, perfecto. Calidad Soñar del y sueño, soñar. sueño bien. Ok. Sueños de paz. Siempre se sueña, Alejo. Ok. Siempre soñamos. Lo que pasa es que nuestra incapacidad de control cerebral nos aísla del reconocimiento del sueño. Ok, bien. Y en cuanto a alimentos, ¿qué más fuera del cacao? El aguacate. Ah, eso sí es bonito, me encantó ya eso. Una buena copa de vino tinto después de los 40 años, todos los días en la tarde. El resveratrol. Ok. Una conducta sexual adecuada y sin restricción moral. ¿Sí? Y Una sin copa de vino. restricción moral. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Lo va a hacer suavecito porque usted ve que yo soy muy suelto, pero lo va a hacer suavecito por efecto de horario. Es que clac, clac. Y es que en el momento en el que nosotros tenemos sexo por cumplir o generamos una conducta erótica para complacer al otro, en el cerebro del hombre funcionalmente nosotros no sabemos tener sexo. Nosotros generamos un efecto de reacción eyaculante. Las mujeres son privilegiadas en este campo porque las mujeres realmente son sexuales desde el cerebro. ¿Sí? Ya decías entonces lo que nosotros... Que tienen un orgasmo. Ellas son las que tienen la herramienta. ¿No? Ellas son las que tienen la herramienta para que nosotros podamos fluir y generar un contexto de calidad, no de cantidad, y de sensorialidad, no de conductuabilidad erótica. Entonces, eso es eso. Ya.
es que yo quiero y porque yo sé. No, o sea, es conecte, o sea, conecte su naturaleza erótica cerebral con la capacidad conductual de lo que usted puede sentir y hacer sentir. Ok. ¿Sí? Yo estoy Pero tratando, si se pone ese tema, eso le vuelve un complique. claro, claro. Yo estoy tratando aquí de abarcar muchos temas, hombre, porque pensé que en esta charla íbamos a poder llegar a cosas muy sucintas, muy concretas, pero yo creo que antes cada vez se amplía más el panorama y bueno, yo no sé qué vamos a hacer porque te vas a encartar con nosotros, estás condenado a seguir siendo un invitado No, de no, esos para nada. perennes. El que vive de condenas, vive de pesares, Alejo. No, para mí es un placer. O sea, yo me Qué disfruto rico, cualquier mínima situación, aprendo mucho contigo. qué Sé que bueno, la qué gente bueno. que te sigue es gente con demasiado contenido de valor cerebral, entonces sé que estas cosas se pueden replicar, que es que lo que realmente necesita uno. Uno no se gana nada, Alejo, con tener el conocimiento metido en un tarro. Claro, estamos de acuerdo. El conocimiento es para Esa vaina es para que se compartirlo replique. generosamente. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Alguien a quien le dio COVID, estoy observando muchísimo, pero demasiado, Hernán, le dio COVID y empiezan a hacer un síndrome de fatiga crónica. Nosotros le echamos la culpa a las mitocondrias y a todo el ciclo de Krebs y todo lo que se produce al final del ciclo de Krebs. Pero desde tu punto de vista, ¿qué ocurre en el cerebro de ese ser al que le dio COVID, aunque aparentemente haya pasado casi que hasta desapercibido? Alejo, mira, dentro de lo que son los contextos de la Organización Mundial de la Salud, se llegó hasta 342 variables de COVID. ¿Listo? Uh Hasta ahí se llegó. Aquí en Colombia únicamente llegamos a 171. -huh, Yo todavía en estos momentos estoy identificando parámetros de distorsión por efecto COVID. uh -huh, uh -huh. Entonces, el efecto COVID que tiene, que desde como se identificó la patología a nivel clínico, es una incidencia de reacción viral en estructuras respiratorias y glandulares. ¿Vale? Okay. Pero desde el cerebro, lo que hace el COVID es que genera una distorsión de delineamiento del oxígeno que va al cerebro. O sea, pierde la calidad del oxígeno. Entonces, por eso se ven personas que lo que llamamos fatiga crónica, realmente el cuerpo tiene la capacidad, pero el cerebro no manda la información suficiente para que esa área que él está dándole la orden genere el efecto que anteriormente se generaba. Qué ¿Sí? bien. Venga, hermano, A nivel de respiración. aquí hay un lío muy grande, y es que estamos ya a 2 minutos de terminar el live y no vamos a hacerlo. Yo sé que estás de viaje dentro de poco, pero creo, y te voy a hacer una propuesta tentadora y hasta indecente por aquí, y es que tal si continuamos este tema en 8 días. Creo que todavía no te has ido, sí. No, de igual forma, si yo, porque yo voy a atender a Bogotá, Alejo, pero a esta hora yo organizo mi agenda en Bogotá y nos conectamos. No soy muy indecente si te digo para que le demos una secuencia sabrosa a esto y que podamos entonces finalmente no dejarlo por allá para mucho tiempo, sino que en 8 días le damos continuidad a este tema. Y seguramente vamos a Alejo, tener que hablar mucho de alimentación del cerebro, de cómo cuidar el cerebro, de cómo empezar a proyectar esas capacidades reales del cerebro. ¿Te parece? claro, Alejo. O sea, es que para mí es un placer, para mí no es una responsabilidad, es Igual. algo que me lo disfruto y que yo sé que de la mano tuya vamos a afianzar muchas cosas y le vamos a dar, digámoslo así, una estructura desde, yo no lo digo desde diferentes campos, desde la unificación cerebral del humano. Hermano, estoy Conta feliz conmigo. con este live que hicimos hoy. Yo quiero que te despidas una vez más de toda esta gente que nos está viendo, 130 personas en este momento, pero además de los muchos que ven luego, porque en verdad lo ven muchos más luego en diferido. Sí. Y me encantaría pues tu despedida final de esto mientras en 8 días nos vemos. No, Alejo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron por esos mensajes tan bonitos que logramos identificar. Y yo siempre lo he dicho, Hernán Toro y Segranco, que es el Centro Grafológico Integral Colombiano, para donde pues trabajamos y lo hacemos para el país, están las puertas abiertas para ustedes. El conocimiento no es del que lo tiene, sino es del que lo transmite. Así Qué que, bueno, Alejo, qué muchísimas bonito. gracias. Hombre, Un a ti saludo para ti. muchísimas gracias, Hernán. Gracias a Claudia también, que yo sé que está detrás de todo esto. Mi Sí, solidaridad, entre otras cosas, con esto que les ha sucedido últimamente, que bueno, son cosas del oficio y espero que eso se supere por completo y un abrazo gigantesco para ustedes. Alejo, a ti muchas gracias por tenerme en cuenta.
Bien, chao, chao. Nos vemos próximo lunes, 6:30 de la tarde, y el jueves nos vemos nuevamente con Hernán Toro por aquí. Chao, chao. Perfecto.